Bienvenidos a Conéctate con AIR. En unos minutos iniciamos, no olvides compartir para llegar a más personas. Recuerda que puedes seguirnos para no perderte ninguna de nuestras conferencias. Gracias por estar con nosotros para ser y ayudar a ser mejores. Bienvenidos a Conéctate con AIR. En unos minutos iniciamos, no olvides compartir para llegar a más personas. Recuerda que puedes seguirnos para no perderte ninguna de nuestras conferencias. Gracias por estar con nosotros para ser y ayudar a ser mejores. Buenas tardes. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes en esta reunión que se ha vuelto ya cita tradicional en el encuentro con AIR Gestión. Bienvenidos a cada uno de ustedes en estos momentos y en este lugar acostumbrado en esta reunión virtual. Nos acompaña un invitado muy especial. Hemos querido tratar con él un tema que es de gran importancia y si bien de pronto en ocasiones no conocemos en profundidad cada una de las dimensiones que tiene este aspecto, esperamos que nuestro invitado les genere a ustedes esa inquietud por profundizar más en este tema. En esta tarde, entonces, nuestro invitado especial, ya se los voy a presentar, es el profesor Ramiro Garcés. El profesor Ramiro Garcés, ya les cuento su currículo, es una persona muy conocida para nosotros, es un gran amigo personal, una autoridad en cada uno de los cargos que se ha desempeñado y muy cercano recientemente con nosotros. El profesor Ramiro Garcés es licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Pedagógica de Tunja. Además es magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Es rector del Colegio Neil Armstrong School desde hace varios años y ha sido profesor con una amplia experiencia durante 40 años, incluyendo la Universidad Distrital y Católica de Bogotá, al igual que la Universidad Javeriana. Tiene varias publicaciones, entre ellos escritos de libros sobre estándares y competencias para la educación secundaria y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos con el Ministerio de Educación Nacional. Para mí es un motivo de gran orgullo y placer presentar al profesor Ramiro Garcés con un tema relacionado con
vamos a discutir algunos aspectos acerca de la historia en Colombia. Profesor Gasset, quiero darle inicialmente la palabra para que usted presente un saludo a la audiencia antes de que iniciemos nuestra sesión. Buenas tardes. Pues para los maestros siempre es un reto y es muy gratificante abordar estos temas. Abordar estos temas que tienen que ver con la construcción de la nacionalidad y sobre todo cuando le damos un enfoque diferenciador que riñe con algunos postulados que durante años se han mantenido en la enseñanza oficial de la historia. Es invitarlos, mi intención es invitarles para que hagamos un diálogo creativo y pongamos en cuestión algunos elementos de juicio que tradicionalmente la escuela ha instalado en nuestra conciencia. Entonces, me siento complacido, agradezco a ustedes la invitación y esta es una oportunidad para, más que una conferencia, adelantar un conversatorio en torno a temas de especial importancia y que nos afectan a todos en la cotidianidad. Gracias. Muy bien. Entonces, para iniciar con ese diálogo, profesor, quisiera hacerle una pregunta. En su opinión, ¿cuál es la metodología adecuada para enseñar la historia de Colombia? Bueno, permítanme compartir con ustedes, ahora que estamos en época en donde la escuela se vio obligada a transitar de la noche a la mañana hacia procedimientos virtuales, entonces los maestros estamos compartiendo a través del computador algunas construcciones teóricas que hacemos. Voy a iniciar por una, precisamente, para abordar la pregunta que gentilmente me está formulando. Partimos de la tesis de que Colombia es un proyecto por construir. Es necesario contextualizarnos un poco sobre la presencia del hombre en América. Es importante partir de la premisa de que la antropología, los estudios antropológicos en América no han demostrado procesos de hominización en nuestro territorio, en este continente. Explican la presencia del hombre en América a través de sucesivas oleadas migratorias. Hay algunos autores que señalamos aquí, como Alex Harlica, como Paul Rivet, Birdsell, que plantearon de una forma científica, porque demostraron las rutas migratorias desde teorías de oleada única para el poblamiento de América o teorías múltiples, pero de todas maneras explican la diversidad de los biotipos de los pobladores iniciales de América y la secuencialidad en cuanto al tiempo de arribar a este novísimo continente. Hubo una teoría del Homo pampeanus que fue sustentada por un antropólogo argentino, Florentino Ameghino, pero si parodiamos un poco las teorías de Karl Popper, encontramos que una teoría que no se pueda, que no resista intentos de falsación, es falsa. Y esta teoría fue fácilmente refutada y falsada, de tal manera que adquieren mucha vigencia las teorías de migratorias de oleadas sucesivas para poblar el continente americano. Una vez instalados estos primeros pobladores en América, desarrollaron procesos de construcción de bienes materiales que le aseguraran la subsistencia física y también construyeron desde la mitología, desde unas epistemologías de carácter metafísico y construcciones teológicas, construyeron todo un marco espiritual que regía su vida trascendente. Alcanzaron niveles de desarrollo como lo registra textualmente la prehistoria americana, que es cualitativamente diferente de la prehistoria europea. En América hablamos del paleoindio, del preclásico, del clásico, del formativo,
y hablamos de la fase imperial, que fue el máximo desarrollo que alcanzaron culturas como los incas, los mayas, los aztecas. Entonces, estas culturas, el choque con Occidente significó un baño de sangre para las culturas americanas. Ahí reseñamos, por ejemplo, algunas situaciones que en la historia de la humanidad dan señales de un gran genocidio que se cometió y otras que ha sido a través de contaminación de pestes que han limitado la población del planeta Tierra. Vale la pena recordar aquí un poco las teorías malthusianas que avalan este tipo de episodios que limitan la población en la Tierra, pero el planeta tuvo que afrontar la peste negra, tuvo que afrontar la gripa española, tuvo que afrontar la Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo que estamos viviendo ahora, que es una situación de crisis universal por el COVID-19, y ninguno de estos episodios causó tanta muerte, tanta mortandad como la conquista que realizó Europa en América. En nuestro país, por ejemplo, la unificación, en el momento de la llegada de los españoles, se estaba dando un proceso de unificación política entre el Saque de Unza y el Zipa de Bacatá. Era para unificar el territorio de los muiscas. Y cuando la irrupción de los europeos truncó este proceso de unificación política. Vale la pena recordar a un pensador y un escritor muy conocido español, el Salvador de Madariaga, quien se refiere a la actitud fundacional que asumieron ciertos europeos y habla específicamente de la presencia de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bacatá. Atribuye la historiografía europea que Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Bogotá, y esto es casi anecdótico. Debemos preguntarnos, aproximadamente en Bogotá, al arribo de los europeos, vivían unas 20,000 familias indígenas. ¿En dónde vivían? Si atribuimos a los europeos la fundación de Bacatá, ¿en dónde existían? No eran espíritus gloriosos que habitaban en ningún lugar. Entonces, la ciudad existía porque los europeos tienen la concepción de que la historia de América se inicia con la presencia de ellos en nuestro territorio. Y no es así. La historia de América comienza a tejerse cuando los primeros migrantes pisan territorio americano. De tal manera que esa es una idea que hay que desvirtuar con la enseñanza correcta, con un enfoque correcto que incluya en la historicidad la presencia de los indígenas. Clifford Geertz, en la interpretación de las culturas, un texto muy difundido, muy leído y que tiene en la antropología una aceptación fundamental, explica el respeto que se debe tener hacia las culturas y condena la actitud europeizante de minimizar los constructos culturales desde los patrones que construyeron las comunidades prehispánicas. Creo que la primera pregunta la abordamos con esta explicación. Muy interesante esta perspectiva que no es muy conocida en general. En principio saco un gran mensaje, grandísimo, y es que todavía no se ha encontrado el hombre original de estas tierras. Todos somos inmigrantes entonces, unos más antiguos que otros. Otra pregunta entonces para continuar con estos conceptos. ¿Cuál entonces fue el impacto del proceso emancipatorio en la formación de este proyecto de nación actual? Bien. A ver, Colombia, cuando abordamos el proceso de emancipación, debemos asumir
también un punto de partida, que es Colombia, una emancipación siempre aplazada. ¿Qué significa esta idea? Hay una visión tradicional que ubica el proceso emancipatorio para nuestro país con una posición determinista, lineal y homogénea, y desconoce que este era un territorio en donde había diferenciación, donde no se había construido un diálogo interétnico, y la visión contemporánea invita a tener en cuenta a todos los actores sociales en la construcción de los procesos históricos. Una visión contemporánea debe incluir necesariamente a la población indigenista, a la población negra y recientemente a la población rum. Para la construcción, rum son los gitanos, que son numerosos en nuestro país. Entonces, una visión de país debe ser incluyente de la historicidad de todos estos pueblos y no unilateralmente pensando en la tradición hispánica y en un solo sector de la población. En este sentido, es importante considerar que en el siglo XXI se establecen algunos paradigmas para la interpretación del fenómeno histórico, del hecho histórico. Entre ellos el paradigma del descentramiento, que reconoce la diversidad, que cuestiona las metanarrativas únicas. Esos metarrelatos construidos por un sector de la población están en cuestión. Rescata los procesos locales que generan mundos y generan sentidos diferentes, porque hay que rescatar la historia de los pueblos, y esa historia de los pueblos hay que aunarlas para construir un sentido de historia nacional. Invita a la reflexión sobre los interrogantes que se formulan, que debemos formular al relato histórico. Cuando se nos presenta un metarrelato, ese metarrelato debe ser cuestionado, se le deben hacer preguntas al autor, y solo de esa manera el relato histórico dialoga con las personas. Valora la búsqueda, no las certezas, el hecho ya determinado, porque la historia es algo que está en construcción, es un proceso, porque los paradigmas contemporáneos creen en el hombre proyecto, el hombre que no está determinado, que está en proceso de construcción. Lo mismo la sociedad, y una fuente de inspiración es la historia. Establece nuevos diálogos con la intertextualidad. ¿Qué es eso de los diálogos con la intertextualidad? Colombia es un país diverso. Colombia es un país con múltiples textos. Es como una especie de polifonía que tiene que ponerse en relación armónica para expresar el sentir del pueblo colombiano. Nosotros no podemos pensar y expresar a Colombia desde el pensamiento de Bogotá, porque Colombia es un país de regiones, y esa intertextualidad se manifiesta en que cualquier colombiano, por ejemplo, va al Pacífico, a territorio de negros, va al interior del país, a territorio de mestizos, va al llano, va a la costa, va a Pasto, y la sensación que se da es que está en países diferentes, porque cada región, ustedes lo entienden, tiene sus colores, sus sabores, sus olores, su idiosincrasia, y un reto que ha tenido el país y que no hemos podido construir es articular lo múltiple en lo uno, para que esa diversidad se constituya en la unidad nacional y hagamos un proyecto de nación que recoja a todos los colombianos. Entonces, lo que se plantea es la reconstrucción de la historia, configurando creencias, epistemologías cotidianas, y tener los colombianos una visión de futuro. Debo señalar que esta es una visión multidimensional, no en ningún momento una visión unilateral y que obedezca al interés de un determinado grupo de colombianos. Los factores que hacen que una comunidad elija una teoría como la más adecuada van más allá de las evidencias empíricas, de lo que se muestra, de lo que se nos presenta a los sentidos, del fenómeno en sí. Los nuevos paradigmas cuestionan un conjunto de premisas
y de oraciones que orientan hacia la actividad histórica, la actividad de todos los pueblos. En este sentido, es importante que nosotros recojamos cómo es esa composición del pueblo colombiano. Los indígenas, ya lo dijimos, estaban asentados en este territorio y los indígenas tenían sus patrones culturales. Es importante, por ejemplo, saber que en Sogamoso, por decir algo, por recrear un fenómeno histórico de gran trascendencia, en Sogamoso, el pueblo Hunza construía el Templo del Sol y eran 12 pilares, y en cada pilar, para enterrar el soporte, el pilar que iba a sostener el templo, colocaban un niño con menos de un año de nacido, y este niño vivo, y sobre él colocaban el pilón. Pero ¿qué significaba colocar este pilote, este soporte sobre algo que representara la vida en simiente? Era que esta columna, este pilar, tomaba el espíritu del niño, y los 12 espíritus hacían un templo vivo, un templo en donde se podían comunicar con Sue desde una dimensión vital. Cuando llegan los españoles, destruyen y queman el Templo del Sol, y los nativos sintieron una afrenta a su tradición, a sus creencias, a su comunicación con lo sobrenatural. Y era un fenómeno que no lo podían leer en ese entonces, por el mismo nivel cultural de la mayoría de los que vinieron inicialmente, los europeos que vinieron inicialmente. Entonces, el hecho, por ejemplo, este hecho generó la resistencia indígena en la defensa del territorio. Lo mismo sucede con la población negra, que tampoco ha sido incluido en los procesos de historicidad nacional. Se le ha invisibilizado. No existen. Existe un proyecto de nación mestiza, y desde los albores de la independencia lo que me propongo demostrar es que se ha dejado la participación de un sector importantísimo de la población nacional, que es la población indígena. Recordemos que cuando los españoles vinieron a este territorio no trajeron mujeres y se apareaban todos los días con las nativas. Estoy hablando de aparearse, porque no había una construcción afectiva significativa. Entonces, las primeras mujeres blancas las trajo Jerónimo Lebrón a la gobernación de Santa Marta, cuando había aproximadamente unos 35,000 españoles aquí. Entonces, si usted se pregunta por la ascendencia de la población colombiana, somos mestizos, producto de un proceso profundo de mestizaje. Este proceso de mestizaje se gesta y es lo que origina la población hoy de Colombia. Usted va a México y pregunta en dónde están los aztecas, caminando en Ciudad de México, caminando en todas las ciudades de México. Y usted va a Ecuador, a Perú, y dice, ¿en dónde están los incas? Y con orgullo dice, aquí estamos, en Lima, están en las ciudades de Ecuador, de Perú, en toda la presencia de los incas. Pregunte aquí en Colombia en dónde están los muiscas, en dónde están los indígenas, y por arte de magia desaparecieron, porque todos se asimilan a Europa, Entonces desaparecieron los ancestros, y aquí tenemos que evocar a Humberto Eco, porque una de las tareas históricas que tenemos es reconstruir nuestra identidad, ser conscientes objetivamente de cuáles son los patrones que generan la identidad nacional. Y nosotros renunciamos inconsciente o conscientemente a esa identidad. Humberto Eco afirma que un pueblo que no construye su identidad difícilmente construye un futuro promisorio. Y debemos revisar desde la escuela, desde todos los contextos que construyen cultura, cómo es el proceso desde la educación para que nosotros logremos la identidad que es. Quiero referirme, después de este asunto de la población indígena, a la población negra.
los indígenas, a través del genocidio que estamos haciendo mención, que se expresó aquí en forma violenta. Ustedes recuerdan el episodio de la Gaitana, quien envió a su hijo con unos presentes a Alvarado, que dirigía las huestes españolas, y este señor le devolvió la piel del hijo. La piel del hijo se la devolvió porque no le dio el oro que le había exigido. Pero este hecho motivó a que los pijaros, a que los indígenas del centro del país hicieran una retaliación violenta en defensa de su territorio y en defensa de la dignidad. Cuando la población indígena estaba al borde de la extinción y la necesidad de mano de obra barata se hacía cada día más imperiosa, los indígenas no podían ofrecer la mano de obra que estaban necesitando los españoles para hacer la explotación de las tierras. Recordemos que a un conquistador se le premiaba, cuando finalizaba la conquista se le daba tierras. Era posible que le dijeran a un conquistador aquí, a usted le corresponde desde Villavicencio hasta Cumaral estas tierras, y le pertenecía a los indígenas que habitaban esa zona también. Cuando desaparece la mano de obra porque no resistió el choque violento, se plantea la necesidad de traer mano de obra de África. Quiero hacer una connotación para desvirtuar un mito que hasta se enseña en las instituciones educativas. De África no trajeron esclavos, de África trajeron hombres que eran libres en África y que fueron secuestrados masivamente, sobre todo la juventud y los adultos, porque a los ancianos pues no estaban en condiciones de responder, y los trajeron a América para trabajos forzados, esclavizados. Es diferente esclavos de esclavizados. La palabra esclavizado significa que pueden dominarte físicamente, encadenarte, pero tu conciencia no. Tu conciencia queda incólume y con capacidad de lucha, como se expresó posteriormente en los movimientos del cimarronaje y en los palenques. Entonces, ¿qué era el negro acá en América? Era un bien de cambio, algo que producía. Es como cuando tú tienes un automóvil. Cuando tienes un carro privado, es un bien de uso. Pero cuando tienes ya un taxi que te produce dinero, es un bien de cambio. Entonces, era un bien de cambio los negros, y poseer negro era invertir para que le produjeran. Es necesario conocer, por ejemplo, que acá hubo muchos biotipos de negros que traían de diferentes lugares, que hablan 17 lenguas. Por ejemplo, tenemos conocimiento en algunos sitios poblados mayoritariamente por población negra, hablaban 17 idiomas. Venían de Angola, venían Ararat, venían de Suazilí, venían de todas las regiones de África, y no se entendían entre ellos. Había personas que en su hacienda tenían 200 personas esclavizadas, y entre ellas hablaban hasta 17 tipos de lengua. Sartre, Jean-Paul Sartre, ustedes saben que es un exégeta del existencialismo, dice que estamos condenados a la libertad. Los seres humanos estamos indefectiblemente condenados a la libertad. Esta gente no eran libres, no tenían derechos políticos. Entonces el camino que le quedaba era la insurrección. Por eso el primer pueblo libre en nuestro país fue San Basilio de Palenque. Ustedes han oído hablar de Bencos Biojó, quien llegó a establecer negociaciones con el gobierno francés de intercambio de productos y un comercio pionero de las relaciones internacionales, y estos tratados que se están haciendo ahora con mucho despliegue publicitario desde la época que supera la precolombina, desde la colonia
ya había comunidades negras que estaban negociando con potencias europeas, con Inglaterra y con Francia. Y el otro mito que se ve luchar contra él es de la ignorancia total de los pueblos negros. Recuerden que en África, en Abisinia, en Etiopía, en Egipto, en Saba, que hasta Salomón en la Biblia se nombra, Salomón tuvo unos amores tórridos con la reina de Saba. Entonces, cuando en Egipto la dinastía 13 y la dinastía 14 eran faraones negros. Cuando había imperios en África, Europa estaba todavía en la organización de tipo tribal, como lo explica McLennan en investigaciones que hizo durante mucho tiempo. Pero aquí lo importante es saber que hay que mirar a los pueblos indígenas, a los pueblos negros, a los pueblos mestizos y a todos los colombianos desde un diálogo interétnico que es condición para construir nación. Y para este cuadro corrobora mucho la pregunta que usted está diciendo y nos da una explicación, es muy importante. Y los colombianos debiéramos saber esto, que explica en una forma sencilla y en una forma muy clara, transparente, cuál era la estructura social y cuál era la triple contradicción en las colonias hispanoamericanas antes del proceso emancipatorio. Ustedes saben que había establecido una especie de pigmentocracia, en donde los españoles, los hidalgos, que no tenían mancha de la tierra, que venían de Europa, ocupaban la cúspide de la población, los españoles peninsulares. Luego estaban los hijos de los españoles peninsulares, que eran los criollos, que eran hijos de españoles y económicamente, ¿qué poseían los españoles? Eran los dueños de las haciendas, de las minas, de la gente esclavizada, de los altos cargos en el gobierno eclesiástico, civil y militar, para ser oidor, para ser regente, para ser obispo, cardenal, había que ser español. Luego están los hijos de ellos, que eran los criollos. Los criollos eran dueños de haciendas también que heredaban de sus progenitores, de las minas, de los esclavos, de bajos cargos en el gobierno eclesiástico, civil y militar. Estamos hablando de bajos cargos. Pero ¿qué pasaba con estas personas? De donde salió, de este grupo de criollos salieron los líderes y los que aparecen en los líderes de la emancipación y los que aparecen en la historia nacional como los grandes héroes. Busca un héroe en la historia nacional y es criollo. Estos héroes nacionales se consideraban americanos y no españoles. Esto marca un punto de diferencia y una ruptura fundamental ideológica con España. Se consideran americanos. Entonces las luchas emancipatorias es fundamentalmente, lo vamos a expresar ahora cuando veamos la aspiración política de cada sector. Luego estaban los blancos venidos a menos, que eran europeos aventureros y que no alcanzaban gran fortuna en América. Estaban los mestizos con la misma situación económica, los comerciantes de poca monta, los caciques que conservaban cierto estatus social y los asalariados de todo tipo. Ellos eran minifundistas, tenían que pagar los impuestos, eran pequeños propietarios y no tenían nada que perder en cualquier conflicto de gran envergadura que se desarrollara. Después estaban los indios y los negros, quienes a ellos se les consideraba una herramienta que hablaba, no era más, una herramienta que hablaba. De acuerdo a ese estatus social, que eran castas, verdaderas castas establecidas en América, y en Colombia, estaba la aspiración política. Los españoles peninsulares pues se oponían a todo cambio, deseaban mantener el status quo porque si tenían el privilegio sociales y privilegios económicos que querían cambiar. Luego estaban los criollos y esto es importantísimo tenerlo claro. Los líderes de nuestra independencia,
los José Acevedo Gómez, los Nariño, los Bolívar, los Santander, los José María Carbonell, pare de contar, todos aspiran a un cambio político, sin mover las estructuras sociales y económicas de estos países. Cambio político. ¿Por qué político? Para ellos acceder a este dominio de los altos cargos. Pero miren que no se aspiraba a hacer un movimiento de estructuras sociales y económicas. Por esto esta clase que hace el primer proyecto de país, por eso hablamos de una independencia inconclusa, no jalonó reivindicaciones de tipo social, político y económico para los demás sectores de la población. Ahora, los blancos venidos a menos, los mestizos, los comerciantes aspiran a un cambio total, radical a nivel de todas las estructuras. Y los indios y los negros no habían desarrollado una clara conciencia política. Luchaban por los derechos de grupos, por tener reconocimiento político local, pero no tenían una concepción general, aunque los negros formaron repúblicas independientes, ya lo dijimos, los palenques, y se huían solos para huir de la esclavización y vivían en el cimarronismo buscando rescatar las condiciones que tenían en África. En estas circunstancias se creó la emancipación. Aquí tenemos que recordar nombres como Antonio Nariño, José Miguel Pey, que fue el primer presidente que tuvo este país, José Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, Francisco José de Caldas, el sabio Caldas, que acompañó en la gran expedición botánica que mostró la riqueza animal y vegetal que tenía este país, pero todos tenían en mente una misión civilizadora para cautivar la mente de estos incivilizados que no pertenecían a su clase social y porque los consideraban congelados en el tiempo y no aptos para la conformación de la nueva nación. Oiga esto, no aptos. Entonces el proceso de emancipación que de tanto se habla fue desde el comienzo excluyente y se consolidó para un solo sector de la población que quería emancipación de tipo político. Entonces la identidad de la colonialidad, de la colonia, no tuvo en cuenta que este país era pluriétnico y multicultural, que había multiplicidad de culturas, que había muchas etnias, que había que integrar a ese proyecto de nación. Y las nuevas etnicidades comenzaron a pedir espacio político y espacio económico. Y era un movimiento que no era solamente aquí, en Colombia, en la Nueva Granada, los mapuches en Chile, los zapatistas en México, el movimiento Pachacuti que quería fundar la República de Collasuyo en Bolivia. Los fundadores de este proceso emancipatorio y del proyecto de nación mestiza crearon un Estado culturalmente unitario, pensando que había unidad cuando había diversidad, que había homogeneidad, y desconocieron la heterogeneidad cultural y crearon desde la ficción una historia compartida que no era compartida porque no respondía a los intereses de los asociados. Entonces, el proyecto de las élites políticas en este país estaba orientado a construir una nación mestiza excluyente, porque es la raíz de mucha problemática que tenemos ahora. Y aparece Simón Bolívar en el escenario político, porque ustedes recuerdan que en 1810 se declara la independencia, pero la independencia se consolida en 1819. Cuando se habla del 20 de julio no estamos hablando de ninguna independencia, es declarar la independencia, como dicen los textos, el grito de independencia. Entonces, Bolívar pensó en construir un proyecto de nación que tuviera legitimidad histórica. El 20 de julio Bolívar no estaba acá. Llega después y se pone a órdenes del gobernador de Cartagena, que era Rodríguez Torices, y hace su primera figuración política con la campaña del Bajo Magdalena. Pero Bolívar es considerado
desde la mente de él, se dio cuenta que era una independencia, que la independencia fue una revolución inconclusa y que generó muchas frustraciones igual a lo que había pasado con la revolución de los comuneros. ¿Y cuál es el legado político e ideológico de Bolívar? Él estaba impregnado su mente de los ideales de la Revolución Francesa. Pensaba en libertad, en igualdad, en fraternidad. Esto de igualdad y fraternidad, ya Nariño había dado un paso significativo para la construcción de ese ideario. Algunos no quieren diferenciar de Bolívar militar y del Bolívar estadista. Este Bolívar estadista fue el que dejó su huella en la historia. El militar fue muy importante y se llenó de gloria, pero el Bolívar estadista fue el que ideó la Gran Colombia, la unión de los países de América Latina, porque Bolívar era un gran visionario y decía que si estos países no se unían, iban a ser presa fácil de las fuerzas políticas externas. Él convocó el Congreso Anfictiónico en Panamá y allá se organizó una conferencia hispanoamericana de naciones. Fue pionero en la organización de naciones para crear frente común y afrontar problemáticas comunes. Hoy se habla de organizaciones paraestatales como la ONU, la OEA, pues Bolívar dio pasos significativos para esa construcción, con un lenguaje, una prosa asombrosa que admira hoy a los mejores y una poética que invitaba a reflexionar a los mejores escritores. Recuerden que él tuvo maestros como Simón Rodríguez y que Bolívar fue educado en Europa. Cometió un error, algunos a la luz de los críticos de Bolívar hablan de la Constitución boliviana, porque allí instauraba una presidencia vitalicia y le decían, hombre, pero usted está luchando contra esos gobiernos vitalicios y va a instaurarla ya, pero rectificó posteriormente, antes de su muerte, esta situación, esta sugerencia de presidencia vitalicia que la había pensado no para él, para Sucre. Y Sucre, ustedes saben que fue asesinado en Berruecos. Entonces, este proyecto de Bolívar también abortó. Y creo que responde en parte a tu pregunta sobre los efectos de este proceso emancipatorio sobre la conciencia y sobre el proyecto de nación. Aquí hay un pensamiento que dice que el periodismo es la artillería del pensamiento. Un periodismo no domesticado, un periodismo crítico y que recoja el sentir del pueblo. Nos has hecho repensar en que de pronto no deberíamos estar hablando de nuestra historia, sino de nuestras historias. Otra pregunta adicional entonces para continuar complementando estos conceptos tan importantes que nos has dado y una nueva visión acerca de estas historias. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque para el análisis de estos hechos históricos? Bien. Veamos, porque es lo que se plantea cuando hablamos de la independencia de una revolución inconclusa. Hablamos de los indígenas, porque ya quedó establecido que Colombia es un país en donde tienen que hacer un conversatorio interétnico, en donde los indígenas se les hable de devolución de tierra. Desde la colonia ellos están reclamando por la abolición de la encomienda. La encomienda era una institución sumamente difícil para los indígenas que estaban obligados a trabajar varios días de la semana en las haciendas de los europeos y eliminar la servidumbre. De otra parte, los campesinos tenían que rebajarle los impuestos y hacer un reparto de tierras baldías. Recuerden que los comuneros fueron los impuestos, la alcabala, el almojarifazgo, el quinto real, la media nata. La alcabala era el IVA, la alcabala de ese tiempo, la sisa, todos estos impuestos eran los campesinos quienes los pagaban para sostener el aparato gubernamental. A los negros había que responderles con la abolición de la esclavitud y con procesos que llevaran a la igualdad. Y la oligarquía criolla tenía que darse cuenta
que tenían que renunciar a algunos privilegios para incluir al resto de la población. Entonces, este tipo de consideraciones nos llevan a presentar de una manera diferente la concepción de la historicidad nacional. Creo que responde la pregunta al abordar cómo estamos enseñando la historia y cómo debiéramos enseñarla realmente. El texto escolar es un vector de memoria histórica, el libro de texto. Hay una discusión centrada en la trama argumentativa que estamos planteando en esta conferencia. Y tenemos que darnos cuenta que los textos son un arma potente, es un medio de transculturación hacia las generaciones más jóvenes, porque las generaciones más jóvenes se nutren del texto. Hoy no, cuando hablamos de texto, no estamos hablando del texto escrito por excelencia, porque hay texto y la virtualidad nos está hablando de hipertextos y nos está hablando de hipervínculos al interior de un texto, pero un texto es la lectura de un fenómeno. Todo fenómeno que se nos presenta es un texto. Entonces hay representaciones sociales desde los cuales se presentan los contenidos y estos contenidos crean ideología. La escuela, todos lo sabemos, que la escuela reproduce las condiciones sociales, la escuela reproduce las condiciones ideológicas y los valores de la sociedad. Por eso es tan importante la escolaridad, porque la estructura de valores de una sociedad es la escuela quien la impulsa. Y por eso es incuestionable el impacto sobre los procesos de apropiación de la cultura. De allí que todo lo que hemos comunicado anteriormente, un elemento que puede crear rupturas desde un enfoque diferenciador es la escuela. Porque la escuela debe enseñarnos la otredad, mirar el rostro ajeno como el rostro amigo. En Colombia hemos tenido N guerras civiles, en donde cualquier disconformidad ideológica lleva consigo la muerte. Y tenemos que aprender que la otredad es un proceso de construcción histórica, mirar al otro, mirar al diferente como parte constitutiva del yo. Entonces, un yo individual profundo del colombiano debe ser incluyente. Incluyente no solo al diálogo interétnico, no hace alusión solamente al diálogo interétnico, hace alusión también al ideológico, hace al económico. No considerarme porque he solucionado el problema económico y tengo posibilidad de dominar medios de producción como la tierra, la industria, el gran capital y las materias primas, ya soy diferente. No, es la inclusión del otro independientemente de su condición. Eso hace que imágenes y valores dominantes de la cultura y los viejos prejuicios se hagan a un lado y se haga un gran diálogo nacional desde la deconstrucción de una historicidad que se nos antoja irreal hasta la construcción mediante el diálogo de todas las fuerzas activas del país de una realidad nacional. Listo. Ramiro, el tiempo es inclemente y realmente nos has generado un cambio de visión realmente. Nos quedan pocos minutos para dar lugar a otras preguntas. Voy a ir haciendo una última pregunta de mi parte, de pronto si la puedes responder brevemente, para darle paso a otras preguntas. Inclusive ya hay una pregunta que aquí la empezaste a contestar en esta última sección brevemente, ¿no? Y es de por qué la educación en la historia en los colegios, en su mayoría, es eurocentrista. Insistimos y perduramos en eso, excluyendo muchas veces de los programas educativos la historia étnica del país. Pero antes de esa pregunta, ahorita te la vuelvo a plantear para el final. Esta última pregunta ya de las que teníamos preparadas previamente. Entonces, finalmente, ¿cuál es la nación real y cuál es la posible para afianzar la democracia y el bienestar de los colombianos? Bueno, esa pregunta es muy importante. Mira, todas las fuerzas vivas del país, las fuerzas académicas, las no académicas, están llamados a hacer un gran diálogo nacional en donde se establezcan las prioridades del pueblo colombiano, de todos,
incluyéndose a todos. Y con base en ese gran diálogo de todos los sectores de la población, donde estén los indígenas, los campesinos, los citadinos, el hombre urbano, el intelectual, el portero de un conjunto, diseñar en conjunto unas estrategias, pero esas estrategias deben recoger a todos los actores sociales y construir una visión de país en donde deben caber todos los colombianos. Esa visión de país, porque si se hace, imagínate una visión de país hecha solo desde el personal de los negros, o hecho solo de indígenas, o hecho solo de mestizos, ¿sí? Porque los colombianos tenemos que admitir que cuando vamos a Japón, no somos japoneses. Miramos a los japoneses y no somos japoneses. Cuando vamos a Alemania y salimos en Berlín en la calle, no somos como los alemanes porque no somos blancos. Y cuando van a África, no son como los africanos, son colombianos. Entonces, ahí volvemos a parodiar a Humberto Eco. Entonces, tenemos que construir una comunidad de visiones y de intereses acerca del destino del país y de objetivos nacionales, no objetivos para un sector de la población de Colombia, objetivos para todos los colombianos. La construcción de consensos, esto es bueno que lo tengamos muy claro, hoy se dificulta porque este proceso está mediado por el sentimiento contradictorio motivado por la huella que ha dejado las intensas confrontaciones y por visiones y valores encontrados en relación con la sociedad colombiana. Indudablemente en la sociedad hay muchas visiones de nación, de país. Hay muchas visiones de Colombia y tenemos huellas, tenemos heridas que no han sido suturadas, tú que eres médico, que no han sido sanadas, porque eso nos separan. Hemos tenido guerras, guerritas y guerrotas. No hemos tenido desde la presencia de los europeos aquí, que fue su llegada violenta, no hemos tenido 10 años de paz duradera. Por eso la armonía y la paz es uno de los objetivos que estamos buscando. En este contexto, buscar la justicia social y buscar la paz duradera es una propuesta real, no encasillada en modelos externos o en prejuicios. Tenemos que construir una mirada integradora acerca de los problemas que aquejan a los colombianos. Estos problemas, a vuelo de pájaro, tenemos que trabajar el problema del conocimiento en el país. ¿Cómo estamos dialogando los colombianos con el medio ambiente? ¿Qué conciencia ambiental estamos construyendo? ¿Cómo es la estructura económica y cómo construimos una economía incluyente en el país? ¿Cómo manejamos lo social y lo político? ¿Y cuál es la realidad actual de los colombianos y cuál es la realidad deseada de este pueblo colombiano? Y te quiero decir para terminar que un proyecto viable de nación tendría que tener en cuenta un proyecto viable, un proyecto real, plantear hipótesis y plantear escenarios para el futuro, involucrar a todos los actores sociales, que ha sido mi insistencia durante todo este conversatorio, promover un debate nacional encaminado a la estructuración colectiva de un proyecto nacional a largo plazo, generar consenso y elaborar estrategias orientadas a la identificación y solución interdisciplinaria de los principales problemas nacionales. ¿Y cuáles son esos problemas esenciales? La corrupción, yo creo que ahí estamos de acuerdo porque se hizo una encuesta nacional y dijeron que el problema fundamental del país es la corrupción. Ligado a la corrupción, la impunidad y la violencia. Esos tres, corrupción, impunidad y violencia. Y tenemos problemas medulares que están metidos en la estructura, no son coyunturales, son medulares y hay que ver cómo se tocan estos problemas. La debilidad del Estado, la concentración de la riqueza y del ingreso, la concentración del poder, la baja calidad y cobertura de la educación, la falta de visión a largo plazo y bajo capital social que es heredado de una legislación anquilosada que prohibía, óigase bien, prohibida
hasta aproximadamente 1850, que los indígenas pudieran estudiar, que los negros pudieran estudiar y que las mujeres pudieran estudiar. Y ahora le estamos pagando peaje a esas políticas erráticas. Pero sí hay una salida, es racionalizar un diálogo nacional y buscar salidas incluyentes para todos los colombianos. Pienso, Norton, que es la idea. Ramiro, nos has dado un mensaje revolucionario, pero no necesariamente violento, para no agregarle más problema histórico, que también lo mencionaste ahí dentro de esos tres grandes problemas identificados. Y efectivamente, entonces, es como nos haces pensar que hemos estado como muy cómodos pensando en que nuestra historia está vinculada siempre a Europa, pero nos has hecho pensar que efectivamente, ¿no? Que es que nuestras historias son diferentes, que de pronto deberíamos profundizar más en ellas para encontrar algunos de los otros problemas. Pregunta entonces aquí, vuelvo a la pregunta de Shams Asante, ya, por cómo cambiar entonces esa concentración eurocentrista que excluye que se excluye en los programas educativos nuestra historia étnica del país. ¿Cuál pudiera ser el enfoque nuevo para cambiar esto? Sí, indudablemente hay unos discursos que transitan en la academia y que nosotros debemos valorar. Y Lyotard, en la condición posmoderna, es muy sugerente, ¿sí? Hoy los metarrelatos, los relatos universales, están en crisis, entraron en crisis. Y hay una tendencia a rescatar las epistemologías locales. Estas epistemologías locales dan razón a la problemática que se presenta a nivel local, regional y nacional. Y muchos discursos que transitan y que son universalizantes no responden a las necesidades concretas de la región. Por eso estamos proponiendo un diálogo nacional que precise la problemática nuestra, la asuma como un reto y busque soluciones concretas a problemas concretos que tiene nuestra sociedad. Creo que es por allí, por el rescate de esas epistemologías que dicen de las problemáticas locales. Profesor Ramiro Garcés, muchas gracias por esta disertación, este nuevo pensamiento que nos haces y nos generas una inquietud de cambiar el chip que nos han inculcado y de pronto explorar y profundizar más en estos aspectos históricos. Doy paso entonces para el final de este conversatorio a la doctora Emma Isabel Rodríguez. Bien. Ramiro, muchísimas gracias. Como siempre es un placer oírte y soñar cómo nos presentas la historia. Y yo quiero traer a colación, hay una pregunta que ya la están poniendo allí en el chat, pero antes de ella quiero recordar una anécdota muy linda de las épocas del Nil, donde una niña golpeó a tu puerta de 4 años pidiéndote que les dieras alas a los niños de Kinder 4 para poder pasar el puentecito del cañito rechirriquitico que era. Y yo complementé esa historia con una nota diciendo que el Neil Armstrong School no les puede poner alas, pero sí les puede enseñar a volar. Y escuchándote, viendo cómo ese relato de historia es soñar a que la podemos construir entre todos, que la historia está en evolución y en una continua construcción. Quiero comprometerte para una próxima vez, Ramiro. Es tan agradable escucharte, es tan enriquecedor. En el chat, en el Facebook, solamente se escuchan celebraciones, reconocimientos de todo lo presentado y la manera tan clara y tan ilustrada como nos lo has mostrado. Voy a darle paso al doctor Norton Pérez para que nos presente la última pregunta que está allí.
Bueno, dice así, la leo textualmente. En términos médicos, ¿qué disección fina de los determinantes de la conquista y emancipación de Colombia has hecho? La pregunta es, ¿la sumisión al poder local, regional y nacional de los pueblos y tratar de ser amigo del poder, como creo que lo entendí así de algunos criollos, está en los genes de este gran mestizaje actual que no nos deja construir una identidad propia? La veo más como una afirmación que como una pregunta, pero que resume en gran parte de pronto algunos aspectos. ¿Qué opinas? Sí, es decir, indudablemente en los procesos académicos nada está determinado, dado o consagrado definitivamente. Los seres humanos son en gran medida artífices de su propio destino y los hombres están llamados a construir su historicidad y a construir desde una una ideología sana, pero constructivista, construir su bienestar en el planeta. Todos pensamos en que es posible una sociedad mejor y todos pensamos un futuro promisorio para nuestros hijos. Y este país tiene las condiciones para que ese pensamiento no sea utópico, para que se pueda realizar. Pero tenemos que hacer el diálogo nacional y escucharnos, porque lo que estamos pidiendo a grito es que los colombianos somos todos y todos tenemos derecho a la palabra y a algo que decía Sartre, que mencionamos allí, que estamos indefectiblemente condenados a la libertad y a la felicidad. Y es posible construirla aquí en la tierra, pero tenemos que actuar en consecuencia. Absolutamente. Creo que no solamente hay esa pregunta y esa conclusión fue presentada por el doctor Alberto Miguel Ávila, un gran amigo y un fanático de la historia, no solamente la de Colombia, sino otra historia. Sería muy interesante tener, como se tiene en otros espacios, ¿cierto? Conversatorios de sabios y de historiadores para hacer esto mucho más cercano a las nuevas generaciones. Eso sería algo muy interesante. Ramiro, darte las gracias infinitas por este espacio, por esta disertación, por esta invitación a seguir construyendo la historia y ser partícipe desde, como lo mencionas, libres. Absolutamente. Y la prensa tiene un papel muy importante y vemos cosas preocupantes que ocurren con ella. Voy a pedirle a Alejandro que nos comparta lo que para nosotros es simbólico, pero de gran reconocimiento para ti, Ramiro. Una muestra de gratitud al magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, Ramiro Garcés Ávila, por participar en este Conéctate con AIR Gestión en el análisis crítico de la independencia y su impacto en nuestro país. Ramiro, muchísimas gracias. Y para todos, no olviden AIR Gestión, su casa. Somos una empresa con más de 12 años de historia, dedicados a la capacitación, a la divulgación de conocimiento, al mejoramiento, donde nuestra filosofía, nuestra misión corporativa es ser y ayudar a ser mejores. Este Conéctate es un ejemplo de ser y ayudar a ser mejores. Ramiro, muchas gracias. Y para todos una feliz noche. Si no tienen que salir, no salgan. Y por favor, tapabocas, nariz y boca y distanciamiento social. Ramiro, despídete de todos nuestros oyentes y visitantes. Gracias a todos y estamos contribuyendo a aclarar algunas dudas y ustedes saben que tenemos que asumirnos como el hombre proyecto, la mujer proyecto que está permanentemente en construcción. Entonces,
Si el mensaje les llegó a la conciencia y ayudó a construir algún concepto nuevo, creemos que hemos cumplido. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes, Emma, Norton, por esta oportunidad interesante para dialogar con nuestros amigos. Muy agradecido. Así es, muchas gracias. Buenas noches para todos. Bien.